Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy, como veis, tengo invitado especial, bueno, ya lo conocéis y si no lo conocéis en la descripción tenéis todo, sobre Julio César Fernández, que es, bueno, Julio es muchísimas cosas. Tiene Apple Coding como lo que más se le conoce, o por donde yo creo que empezó, pero es que además también está en Apple Coding de podcast, también lo tenemos en redacción de Apple Esfera, escribiendo esos artículos que cada vez que Julio publica un artículo en Apple Esfera creo que a todos se nos cae la baba. ¿Por qué? Y por eso lo traemos aquí al canal, porque Julio explica cosas que son muy complejas de forma muy sencilla y para que todos, incluidos los que no sabemos tanto de software, de codificación, de todos estos sistemas de lenguaje, Swift, etcétera, pues nos lo explica de forma sencilla. Yo creo que es uno de los grandes valores de Julio y por lo que muchos también me habéis pedido que lo trajera, pues para lo que estamos hoy, para hablar de los sistemas operativos. Ya os adelanto que el capítulo es algo largo, no va a ser un vídeo de 5 o 10 minutos, pero es que, como muchas veces le he dicho a Julio, no se pueden explicar cosas súper complejas de una manera muy escueta y muy reducida. Eso sí, como os digo, lo tenéis todo en la descripción, pero yo os recalcaría una cosa, y es que Julio esta semana, y me enteré esta mañana por el podcast, él no me ha pedido que lo diga, tiene un descuento del 50%, ¿es, Julio, o algo así? Sí, exactamente, del 50% en los cursos que tenemos en Udemy. O sea que podéis aprender a codificar en Swift actualizado por creo que unos 40 y pocos euros, y además podéis hacerlo en cómodos plazos de que hoy aprendo un poquito, mañana otro poquito, y de hecho yo incluso me voy a apuntar. A vuestro ritmo, exactamente. Es lo grande. Julio, bienvenido y muchas gracias por venir. Nada, a ti por invitarme a estar otro día por aquí y la verdad que siempre es un placer estar, pues eso, acompañándote y hablando contigo, la verdad. Vamos a ir al grano, Julio, si te parece, porque Sí. la Keynote de ayer yo creo que está Ha más sido comprimida de lo que parece. ¿Qué te pareció la Keynote en general? La Keynote en general fue bastante sorprendente, ¿vale? Yo cubrí primero la primera con Pedro Aznar en Apple Esfera, luego cubrí yo por mi cuenta la segunda, porque hay una segunda, ¿vale? O sea, es decir, la no tan conocida. Exacto. De hecho, la Worldwide Developers Conference no se ha terminado. Esto lo repito todos los años. Una semana. La Worldwide Developers Conference dura hasta el viernes, ¿vale? Entonces, esta tarde a las 7, bueno, ahora hoy es martes, ¿no? Pues todos los días, de martes a viernes, a las 7 de la tarde, Apple va a liberar entre 25 y 30 charlas cada día, sumando al final más de 100, con las explicaciones técnicas y las demos técnicas y el código y toda la información para todo lo que presentó en lo que son la Keynote y la segunda Keynote de Platform State of the Union, ¿vale? Esto es un juego de palabras porque el debate del Estado de la Nación en Estados Unidos es el State of the Union y entonces Apple históricamente siempre llama a su Keynote posterior plataformas, ¿vale? Que es como hablar de los sistemas, el Estado de la Unión, ¿no? Como el debate del Estado de las propias plataformas, ¿no? Es un juego de palabras. Exacto. Y la verdad que estuvo muy bien, es decir, Apple vendió que iba a ser un evento en directo, obviamente no lo fue un evento pregrabado, pero la verdad que con mucha dinámica, muy fresco, muy bien producido, muy directo a los temas, muy ameno, ¿vale? Yo creo que se nos hizo muy corto a todos y eso que duró prácticamente casi 2 horas, ¿vale? Y la verdad que lo que es el formato en sí y tal, me gustó bastante. Pasó mucha gente por ahí presentando. Luego también, obviamente, siendo Apple, pues mucha diversidad, ¿vale? Un montón de mujeres, de personas de todo tipo de etnias presentando los diferentes componentes, ¿vale? Ya que, obviamente, el talento está en todos lados, en el ser humano, sea cual sea su raza, condición, etcétera, etcétera. Obvia decirlo. Y bueno, pues la verdad que estuvo muy, muy, muy interesante. Julio, vamos, si te parece, a empezar sistema por sistema, porque hay algunos que creo que han estado muy flojos y otros que a lo mejor han estado más cargados. Vamos a empezar, si te parece, por iOS 14, que tenemos ahora para elegir unos widgets. No sé si nosotros podemos elegir el tamaño, no he probado todavía la beta en el iPhone. ¿Podemos elegirlo o no podemos elegir esos widgets nuevos ahora? ¿Qué te parecen? Depende de lo que el programador haga, ¿vale? Estos Vale. widgets son los widgets ya existían, ¿vale? Nosotros teníamos widgets que podíamos colocar
en la parte de las sugerencias de Siri o en la parte de búsqueda en el iPhone, ¿vale? Nosotros desde el Home damos hacia la izquierda y vamos a las sugerencias de Siri, vamos a una serie de elementos y ahí podíamos poner widgets. Y luego también los tenemos en la barra lateral del iPad, en la primera de las pantallas donde estamos navegando, ¿vale? Esos son los widgets. Pero esos widgets se construían de una forma diferente utilizando la antigua librería de construcción de aplicaciones para sistemas iOS y iPadOS, ¿vale? La librería UIKit, ¿de acuerdo? Entonces, hay un cambio en que estos nuevos widgets se hacen con la nueva librería SwiftUI, ¿de acuerdo? Se hacen con una nueva librería que permite una construcción mucho más sencilla, mucho más enfocada en el diseño, mucho más vistosa, con muchas más posibilidades de componer esos widgets de una forma gráfica que sea más llamativa, ¿de acuerdo? Y con diferentes tamaños, ¿vale? Entonces, estos widgets lo que van a permitir es que yo como programador puedo hacer que mi app tenga 1, 2, 3, 4 widgets, los que quiera, de diferentes tamaños. Estos widgets se actualizan de forma temporal, ¿vale? Yo puedo crear una secuencia de tiempo para que, por ejemplo, cada 15 minutos o cada media hora, pues los widgets actualicen su información para reflejar, pues eso, si tengo un widget del tiempo, pues cada 15 minutos cambia a la última previsión que hay, o cada media hora o cada hora, según lo que establezca el widget en sí, para, obviamente, ahorrar energía. Entonces, la novedad con respecto a esto, aparte de cómo se construyen, que es una forma mucho más práctica, es que en iOS vamos a poder, en el Home, en lo que es las propias aplicaciones, en la zona de los iconos, van a poder coexistir los widgets de las apps con los iconos de lanzamiento de las apps, ¿vale? No sustituyen, porque el icono de música o el icono de tiempo van a seguir ahí, pero el widget también va a poder compartir espacio y se va a redistribuir la pantalla con estos nuevos widgets. Por lo tanto, va a ser una opción bastante interesante. De hecho, incluso podemos hacer stacks de widgets de diferentes apps. Entonces, diferentes aplicaciones que usen el mismo tamaño de widget que yo haya elegido, voy a poder meterlos dentro de un mismo espacio y con un simple slide, ¿vale? Con una simple swipe, puedo cambiar de forma vertical o horizontal, depende del widget, el contenido de ese widget, unido a el uso de la inteligencia artificial, del aprendizaje automático. Siri, que es el motor de inteligencia artificial de todo el dispositivo, en función de la hora, la localización y una serie de parámetros de uso que nosotros tengamos, de rutinas que el sistema aprende de nosotros, nos mostrará aquellos widgets que tengan una información más relevante para el momento en el que yo voy a consultar la pantalla. De forma que si yo, por ejemplo, tengo la costumbre cuando me levanto, mientras me tomo el café, de mirar Twitter, por ejemplo, pues él sabrá, aunque el widget de Twitter no esté el primero, sabrá que a esa hora yo entro en Twitter y me pondrá el widget de Twitter en primer plano, porque sabe que mi costumbre es acceder a esa aplicación al principio, ¿vale? Y aprenderá de mis costumbres. Si yo tengo un widget que me permite, por ejemplo, acceder a comprar el café de Starbucks favorito, pues cuando detecte que me estoy acercando a un Starbucks, pondrá el widget de Starbucks con las ofertas que estuvieran en ese momento claras, para que yo pueda verlo al acercarme a ese sitio, porque en ese momento ese widget tiene más importancia que los demás que hay en la pila, ¿vale? Y esto sucede también con la otra función que tiene iOS, que es la librería de apps, que es una forma de clasificación de las aplicaciones, ¿vale? Igual que ahora nosotros tenemos un montón de pantallas con aplicaciones, al final del todo, la última, ya cuando echas todas hacia la izquierda, ¿vale? La última a la derecha es una nueva pantalla llamada la App Library, una librería de apps, que tiene las últimas apps instaladas, las apps más usadas, las recomendaciones, una clasificación por categorías de las diferentes apps, independientemente de dónde estén ubicadas en su icono. Por ejemplo, hay una categoría de Apple Arcade, donde están todos los juegos de Apple Arcade, independientemente de donde yo los tenga, y que me va a proporcionar además algo muy interesante, que es precisamente esto, en que las sugerencias de Siri o las aplicaciones que aparecen en primer plano para poder usar en la App Library van a estar también supeditadas a el aprendizaje automático de nuestro uso en el día a día.
de esos momentos en el tiempo, de esos momentos de localización, etcétera. Si yo tengo por costumbre pedir una pizza todos los jueves por la noche para cenar, pues cuando llegue el jueves por la noche, la app de la pizzería estará en primer plano dentro de la App Library porque sabe que yo a esa hora suelo usar esa aplicación para pedirme mi pizza de los jueves por la noche, ¿vale? En ese plan. Y qué rica está. Julio, oyéndote a ti esta mañana y ahora, Siri parece que no ha recibido muchos cambios, digamos, visuales, en este caso auditivos, de mejoras de voz, etcétera, algo que Apple puede dedicar ahí 5 o 10 minutos, pero parece que hay algunos cambios al menos, ahora tú me dirás en qué grado, por debajo. A este nivel de los widgets, las sugerencias, la colocación de aplicaciones, ¿cómo ves el tema de Siri? A ver, tenemos que entender que Siri no es la que le preguntamos y nos dice no encuentro este tema y te pone una página en internet, ¿vale? Uh-huh. Siri no es solo esa. Siri es todo el aprendizaje automático en nuestro dispositivo y es la que ayuda a que esta interacción entre nuestro uso y el sistema sean una realidad, ¿vale? Siri es también, por ejemplo, el motor que es capaz de traducir, con la nueva aplicación de traducción, los textos entre diferentes idiomas, 11 para ser exactos, que soporta ahora mismo la versión de iOS 14 y el resto de sistemas, y que es capaz de traducir conversaciones, ¿vale? Incluso también traducir páginas web en Safari sin perder el formato, ¿vale? Muchos dirán, sí, eso ya lo tiene Google Translate, sí, ya lo sabemos, pero esto está mejor integrado dentro de lo que es el sistema y muy importante, el motor de dictado ya está incluido, cargado en el sistema, no sale a internet como hasta ahora, ¿vale? Por lo tanto, eso hace que el funcionamiento sea infinitamente más rápido a nivel de traducción y a nivel de comprensión de voz a texto, ¿vale? Luego, por otro lado, Siri sí ha recibido mejoras en cuanto a lo que son gestión de preguntas genéricas, ¿de acuerdo? Es decir, esas preguntas que normalmente, como he dicho, te mandan a internet, ahora ya no. Apple ha creado una base de conocimiento muy grande a nivel cultural, como una hiper ultra Wikipedia hipervitaminada adaptada a Siri, para que cualquier tipo de pregunta con un contexto determinado sobre personajes, sobre eventos, sobre fechas, sobre, en fin, cualquier tipo de cosa, pues Siri sea capaz de entender y contestar dentro del contexto, aparte del cambio de interfaz que tiene, ¿vale? Ahora ya Siri no ofusca toda la interfaz y pasa a una interfaz en negro donde tengo una experiencia única con la propia Siri. No, ahora cuando yo invoco Siri, Siri es un botón con el efecto este de bola 3D muy llamativo en la parte de abajo y me responde en notificaciones en la parte de arriba que hacen que la experiencia sea mucho mejor integrada y no te moleste o no te quite de la experiencia que estás teniendo en ese momento con la aplicación que estés manejando, ¿vale? Esto es algo que también hacen la aplicación de llamadas, de forma que todas las llamadas de voz sobre IP, todas las videollamadas, tanto las del propio iPhone como las de FaceTime, Skype, Telegram, WhatsApp, etcétera, ya no van a ocupar toda la pantalla y te van a ocultar lo que estás usando, sino que ahora es una pequeña barrita donde yo puedo aceptar o rechazar la llamada y donde puedo, pues, gestionar eso de una manera mucho mejor, ¿de acuerdo? Entonces, esos son también cambios que son pequeños refinamientos, pero que, bueno, redefinen bastante bien, de una manera mucho más cómoda, la experiencia visual de iOS. No, estoy de acuerdo porque, por ejemplo, esta mañana lo estaba probando y funciona muy bien el apartado de traducción y se agradecen esas pequeñas cositas, ¿eh? Se agradecen, yo por lo menos, más de lo que la gente dice. Vamos con otra, si te parece, de las implicaciones de iOS 14 y para mí, tengo que decir, una de las que más me ha gustado de toda la conferencia. Y es el uso de los chips U1 para, por ejemplo, CarKey o, por ejemplo, los clips. ¿Qué te parecen estas nuevas funcionalidades tanto para el chip como las implicaciones que tienen, Julio? A ver, yo lo de CarKey... Quien tenga coche, ya, bueno. En fin, claro. Lo veo como una cosa de ¡guau, qué chulo! Sí, está bien, es una implementación. De hecho, sobre todo, lo que más me llama la atención es la posibilidad de poder duplicar de forma segura la llave del coche con permisos restringidos, ¿vale? Que yo, por ejemplo, estoy en casa, mi hijo quiere coger el coche y yo le puedo crear una llave a mi hijo que la recibe por iMessage y que
puede usar el tiempo que yo quiera y además le puedo restringir el modo de conducción para que, pues por ejemplo, no pase de una determinada velocidad, ¿vale? Que la persona que arranque el coche con esta llave no pueda ir a más de 90 por hora, por ejemplo, ¿vale? Entonces, ese tipo de cosas que forman parte de una integración entre el fabricante del automóvil y Apple, ¿vale? Pues la verdad que son interesantes, ¿vale? Ese tipo de funcionalidad es interesante y que usen el chip U1 en vez de el simple chip del Bluetooth hace que sea aún más seguro, ¿vale? Y también que solo funcione en los iPhone 11, todo se ha dicho. Me parece más interesante el tema de los App Clips, ¿vale? A mí también. Los App Clips básicamente es la versión de Apple de los Android Instant Apps, ¿de acuerdo? Esto Android lo tenía hace un par de años, ¿vale? Las cosas como son, aquí no vamos a quitarle mérito a nadie. Y a mí, yo cuando descubrí esta opción de las Instant Apps, me pareció una idea excelente por parte de Google y Apple pues ha hecho lo propio y la ha traído a iOS muy sabiamente. Y además la ha vitaminado, es decir, proporciona la posibilidad de poder acceder a esos clips de aplicaciones directamente pues desde el navegador, desde una lectura de un chip NFC, desde un compartir a través de iMessage, desde un código QR de un formato específico propio de Apple que se puede utilizar. Es decir, todo esto lo que va a permitir es poder acceder ¿a qué? Aquí viene la gran pregunta. Permite acceder a experiencias nativas de uso de una aplicación sin tener que usar la aplicación. Pero no a toda la aplicación, sino solo a una pequeña parte. Tú imagínate que yo soy la pizzería Apple Coding, ¿vale? La mejor Mazda del mundo. Y entonces cojo y digo, vale, pues mi pizzería Apple Coding, yo quiero que tenga una app. Y mi app tiene pues todo el menú, la posibilidad de elegir, pues, no lo sé, personalizar o ver tu histórico de pedidos, en fin, tiene un montón más de historia del restaurante, recetas, en fin, un montón de cosas que le puedo añadir yo a nivel de contenido a mi aplicación, ¿vale? Y aquel que se descargue mi app, guay, perfecto, pues te has descargado mi app y es genial. Ahora, yo resulta que voy a la pizzería Apple Coding y quiero pagar con Apple Pay sin tener que darme de alta o usando mi Sign in with Apple, ¿vale? De forma anónima. Entonces, en la pizzería Apple Coding hay un cacharrito al lado de la caja que es un chip NFC. Entonces, yo acerco mi móvil a ese chip y automáticamente desde la pantalla de bloqueo me dice plom, aplicación pizzería Apple Coding, haga usted aquí su pedido. Cuando yo le dé a abrir, me va a descargar solo la parte de la app que sirve para hacer un pedido. Yo hago el pedido, lo pago y en el momento en el que cierro la app se borra del dispositivo. Por lo tanto, no se ha instalado ninguna aplicación, sino que es una aplicación que se instala de forma temporal en una versión reducida y limitada, que no puede ocupar más de 10 megas y tiene que ser nativa a nivel de desarrollo, ¿vale? No puede ser con plataformas multiplataforma ni plataformas híbridas, ¿vale? Porque entonces no cabrían 10 megas ni de coña. Entonces, tiene que ser un trozo de mi aplicación, en este caso la que sirve para los pedidos, para yo poder usarla directamente y luego despreocuparme de si me tengo que dar o no de alta, o si he tenido que pagar, o si no he tenido que pagar. En fin, me ahorro tener que tener una app que tal vez no quiera volver a usar. Y si quiero instalarla porque me ha gustado el servicio, me vuelvo a acercar al NFC y debajo del abrir tengo la opción de acceder a la aplicación en el App Store para instalarla entera porque me ha gustado la pizzería Apple Coding y quiero volver y quiero poder pedir desde casa, ¿vale? Entonces, esto lo que hace es permitir una atracción de usuarios hacia las apps en contra de los servicios de la web muy interesante, porque lo que va a hacer es que no tengamos que ir a buscar la aplicación, a ver si hay, descargarla, esperar que se descargue y que se instale, y mientras el dependiente nos está mirando como diciendo, bueno, señor, ¿qué pasa? ¿No pide usted aquí la pizza? Se va a enfriar. Entonces, pues, es una forma... descargando, que estoy registrándome, que no encuentro esto... Exacto. Entonces es una forma mucho más rápida, mucho más instantánea, mucho más fluida de conseguir una experiencia de app segura e integrada en el sistema
para que además descubras nuevas apps que te pueden interesar sin necesidad de tener que instalar nada, sino simplemente acercando a un sitio o escaneando un QR o de diferentes formas. Esto es una opción muy, muy, muy interesante, ¿vale? A nivel técnico es una extensión de mi aplicación, es como un nuevo ejecutable de mi aplicación más pequeñito, limitado en recursos gráficos y que está puesto al servicio de, pues eso, como una versión light. Entonces yo como desarrollador tengo que crear mi aplicación grande completa y luego aislar un pequeño trozo que puede compartir recursos con la parte de la aplicación completa para crear esa versión lite, esa versión pequeñita de mi app que es de usar y tirar, ¿vale? Básicamente. Pero que permite pues ese tipo de interacción que es, obviamente, pues también tiene mayor seguridad, etcétera, etcétera. Yo esta parte la veo sobre todo mucho al sector consumo, cafetería, viajes y cosas así, súper útil. Sí, 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 sí. Y todo tipo de, por ejemplo, si yo entro, imagínate, yo tengo una aplicación que quiero que un usuario mío pueda probar. Pues yo en mi página web puedo poner este clip para que la gente se descargue una versión limitada de mi app, para que la pruebe en 4 clics y si le gusta, pues se la baje entera y si no, pues ya está. Pues, También, otra la idea. quitan y punto, ¿vale? O sea, en ese sentido también es una buena opción, ¿vale? Esto, como digo, se puede poner en páginas web, se puede poner en cualquier lugar, ¿vale? La verdad que es una idea, como digo, es una idea de Google, ¿vale? Las cosas como son, pero Apple la ha llevado un poco más allá y como buena idea que era de Google, pues en Apple obviamente no deja de ser una buena idea. Julio, vamos si te parece muy rápido por iPadOS, porque la verdad, ahora me dirás tú, no ha pasado sin pena ni gloria, es decir, no ha tenido mucha trascendencia y de hecho mucha gente se queja de la trascendencia de que faltan cosas y por ejemplo una de ellas es Final Cut en el iPad, que al final no ha llegado, veremos si a lo mejor llega más adelante. Más adelante. Cuando haya nuevos iPad, con procesador A14X y nuevos iPad que tengan pantalla mini LED, entonces será un buen momento para que llegue este software. De todas maneras, no va a ser igual que el del Mac, ¿vale? Porque el sistema operativo no lo permite. De todas maneras, a ver, es que esto es lo de siempre. La gente tiene muy mala memoria, ¿vale? Todos los años, en los últimos años, tenemos el año del iPhone, el año del iPad, el año del iPhone, el año del iPad. El año pasado fue el año del iPad. Claro, pues este año es el año del iPhone. Es que blanco y en botella, ¿de acuerdo? Aún así, el iPad ha recibido el tema del Scribble, de lo que es la librería de... para el uso de Apple Pencil. El Apple Pencil le permite el OCR del Apple Pencil, ¿vale? Yo sé que no todo el mundo tiene Apple Pencil con el iPad, ¿vale? Yo sí tengo desde el primer día y de hecho es una herramienta muy útil para mí. No dibujo, ¿vale? Porque yo pinto menos que una mona, pero sí escribo mucho, tomo muchísimos apuntes. Entonces, la capacidad del OCR está muy bien integrada, ¿vale? Yo puedo escribir directamente encima de un campo de texto en una aplicación y sin que el desarrollador haga nada, eso se traduce directamente a texto real, escrito como si fuera por el teclado, o por ejemplo también puedo señalar texto manuscrito, copiarlo y pegarlo en otro sitio como si fuera un texto normal porque está reconocido a nivel de caracteres independientemente de lo que es la tipografía que yo haya utilizado, el tipo de letra que tenga. Esto ya lo hacían aplicaciones como Nevo, pero ya sabemos que las aplicaciones en iOS siempre tienen el problema de ser Sherlocked, que es el término técnico, de ser, pues eso, que la funcionalidad que aportan la hereda el sistema y entonces tú pues te quedas como, oh, Dios mío, ¿ahora qué hago? ¿No? Pues esto es un poco también lo que ha pasado en ese sentido. De hecho, fíjate que Scribble tiene incluso una cosa bastante curiosa y es una especie de modo de práctica de escritura de trazos. Es decir, yo puedo escribir trazos, ¿vale? Y luego hacer un modo en el que el sistema, como si fueran los cuadernillos rubios de cuando éramos pequeñitos, pues la persona que luego escriba encima de ese trazo tiene que recorrer el trazo siguiendo el mismo recorrido en la misma dirección como prácticas de caligrafía, ¿vale? Okay. Esto a lo mejor en el lenguaje occidental puede ser, entre comillas, menos útil. Yo para niños lo veo muy bien, ¿vale? Pero, por ejemplo... ¿Asiático? En asiático, claro, en el chino o en el japonés, esto es el invento, vamos, esto está a un paso de la gaseosa a nivel de invento. Entonces,
Esto es algo bastante interesante. Entonces, es otra opción más que tenemos a ese respecto y la verdad que, bueno, pues eso está muy bien integrado, ¿no? Y que las apps pues puedan tener esa escritura manuscrita transformada a texto sin hacer nada más, pues la verdad que está bastante bien pensado. Y luego en el iPad también tenemos los widgets, igual que en el iPhone, pero en el iPad no comparten espacio con los iconos, cosa que en el iPhone sí. En el iPad tienen su sitio, que es la barra de widgets que ya conocemos, y los podremos poner ahí, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues son formas diferentes de funcionamiento. Pero bueno, la verdad que si le mezclas todo lo que tiene que ver, por cierto, el reconocimiento de escritura y todo el tema del OCR también es Siri, porque es el modelo de aprendizaje automático que hace ese reconocimiento de la escritura manual, ¿vale? Y luego, pues bueno, todo lo demás que tiene el sistema, pues hereda todo el tema pues, de las barras que tienen a la hora de las llamadas, el Siri integrado de una manera mejor, etcétera. Y luego, por ejemplo, también una cosa interesante es que han hecho un pequeño refinamiento del aspecto visual, ¿de acuerdo? Nosotros estamos acostumbrados a ver aplicaciones como por ejemplo Correo, ¿vale? La aplicación de mail desde el primer iPad allende los tiempos de los musulmanes, pues cuando conquistaban España, allá por el siglo XV, pues el iPad tiene lo que es la misma estructura, ¿vale? Esta estructura de maestro de detalle, que es la típica tabla de iOS que estamos hartos de ver, que tiene las líneas para separar cada celda y que pues, esa estructura visual cambia, ¿vale? Han cambiado el lenguaje de diseño y ahora no hay líneas, es todo más limpio, los botones tienen esa forma de destacarse que funciona muy bien con el cursor del iPad. Es más elegante, las barras pueden tener diferentes tamaños, diferentes secciones. Cambia un poco el lenguaje visual de la aplicación de forma automática y la verdad pues que se agradece porque ahora es mucho más elegante, más, como digo, es una mezcla a medio camino, tirando al neomorfismo pero sin llegar, una especie de flat design neomórfico, una cosa así extraña de lenguaje de diseño, pero la verdad que a mí me gusta bastante. Vale, si te parece, nos vamos a saltar WatchOS y HomePod porque yo quiero ir ya a lo gordo. Y a lo gordo es macOS Big Sur, que recibe una actualización de cara al usuario normal muy grande exteriormente, una mezcla entre esqueumorfismo y las transparencias que se introdujeron con Yosemite, con el tema de sombreados, algún resalte, etc. Y que parece que recoge muchas cosas de iOS. Por ejemplo, el centro de control, que mucha gente no le gusta, lo rechaza de no, sepárame bien lo que es el iPad, lo que es el Mac. Yo creo que en las cosas que sean buenas deberían traerse las cosas que se puedan traer. Por ejemplo, lo del centro control y demás, a mí me gusta y el aspecto visual en principio a mí me encanta. Pero, a mí me parece mucho más práctico tener el tema del Wi-Fi, del Bluetooth, etcétera, en el centro de control, que no en la barrita arriba, al lado de la hora, donde tenemos ahora acumulados 300 millones de iconos que luego no aciertas con ellos y tal. Me parece mucho más interesante el centro de control. La gente es que es un poco hate. También un poco de no me toques esto que ya es lo que conozco, ¿no? Es un poco el sentimiento que tiene mucha gente de virgencita que me quede como estoy, pero tampoco hay que, en la vida hay que evolucionar, hay que ser un poco Pokémon e intentar evolucionar en tu raza, ¿no? No hay que ser siempre Pikachu, hay que intentar ser Raichu en algún momento. Vale, y aparte de evolucionar a Raichu, Julio, tú hablaste esta mañana de que el sistema también tiene mucho cambio interno. Y de hecho Apple lo cataloga como 16. A ver, Apple lo cataloga como macOS 11, ¿vale? Lo que pasa es que está hecho un lío, porque luego internamente, cuando preguntas a nivel de desarrollo, ¿vale? Para que la gente se haga una idea, yo cuando desarrollo algo, ¿vale? Las diferentes versiones de los sistemas tienen diferentes funcionalidades. Entonces, si yo uso una funcionalidad que solo está en iOS 14, yo tengo que poner una directiva de compilación, ¿vale? Que no es código, es una directiva que el compilador es capaz de valorar antes de compilar el código, y entonces yo le digo, if OS iOS 14, entonces haz esto, ¿vale? Y entonces ese trozo de código, cuando yo compilo para iOS 14, lo coge.
Si no es para iOS 14, pues no lo coge, ¿vale? Bien, pues cada sistema tiene su identificador. Bien, pues el identificador para macOS Big Sur, siempre se me olvida el sur, y eso que yo soy del sur también, pues Big Sur está clasificado en estas directivas de compilación como macOS 10.16. Pero a nivel de marketing, Apple ha decidido que esto sea macOS 11, ¿vale? Que ya dejemos el 10, que empezó en el año 2001 con Cheetah, ¿vale? Claro, ¿qué es lo que pasa? Que no tiene nada que ver con las Cheetah Girls. Chiste malo. Entonces, lo que pasa es que Apple lo que ha hecho ha sido cambiar macOS completamente por dentro y por fuera, con la ocasión del cambio de arquitectura de la que hablaremos luego. Entonces, el tema está en que Apple ha creado una versión única y estable a través de todas las plataformas del kernel del sistema, que era el mismo, ¿vale? Yo llevo mucho tiempo hablando de que es el mismo, ¿vale? Y es el mismo, ¿vale? Pero es el mismo con pequeñas diferencias, ¿vale? Esta librería no es la misma, esta depende del sistema, en esta librería aquí te hago 3 cosas, pero en el otro sistema no, ¿vale? O sea, es como... es igual, pero al 90%, ¿vale? Es un poco, como diría Martel y 13, es lo mismo, pero no igual, ¿vale? Pues algo parecido. Entonces, claro, cuando esto lo hacemos ya bien, de forma que absolutamente todas las funciones, todos los elementos, todos los componentes, todas las respuestas de la librería, todo sea exactamente igual en tvOS, iOS, watchOS, macOS y iPadOS, entonces es cuando tenemos lo que Apple ha hecho ahora, que es crear un único kernel exacto con todas las librerías asociadas de sistema también exactas. Ahora, también lo que ha hecho es que hasta ahora la interfaz del Mac tiraba de una librería llamada Aqua. Esta librería desaparece en Big Sur. Hay una nueva librería de interfaz que es la que permite, primero, trabajar a un mayor nivel con Metal, la librería gráfica para aceleración 3D y 2D, y segundo, para tener un nuevo aspecto, un nuevo look and feel, donde el uso del translucimiento, ese efecto de colores translúcidos que estamos muy acostumbrados a ver en iOS, pues eso llega al Mac para poder poner esas interfaces sobre capas translúcidas con lo que tiene detrás a nivel de profundidad. Para hacer estos efectos de translucimiento necesita una versión específica más alta de Metal de la que soportaba hasta ahora macOS, y por eso se han quedado fuera más equipos con la última actualización. Porque sus gráficas, sus procesadores gráficos, no soportan la aceleración 3D con el uso de translucimiento y de las funciones que requiere este nuevo escritorio de una manera integrada, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues es un poco lo que ha hecho Apple. Ha remodelado todo el núcleo del sistema operativo para crearlo de una forma que ahora ya funcione de una manera mucho más estandarizada, de una manera mucho más común al resto de sistemas, sin perder su propia identidad, pero incorporando también, por coherencia de experiencia de uso, componentes que ya forman parte de nuestro día a día, pues como el centro de control, etcétera, etcétera, ¿vale? ¿Hay como una especie de línea transversal que cada vez se va haciendo mayor, Julio, o es cosa mía, en tanto parte interna como parte externa? A ver, el objetivo final de Apple, y acaba de dar el primer paso, bueno, un paso nuevo, porque el primero ya lo dio en 2007, cuando usó el núcleo y la mayoría de las librerías de OS X en el iPhone, ¿vale? El primer iPhone en 2007. Desde entonces ya están utilizando estas librerías. Pero el paso que dio Apple es otro paso más que va direccionado a los próximos 10 años, ¿vale? Es decir, lo que tenemos que entender es que llegará el momento en que todos los sistemas de Apple sean uno. Creo lo mismo. Pero no serán el mismo. Es decir... Vaya, ya me da un pero, joder. Claro, es que, a ver,
internamente el objetivo... A ver, tú piénsalo fríamente. ¿Qué es mejor para Apple? ¿Mantener 5 sistemas operativos? ¿O mantener uno solo con sus pequeños puntos y comas aquí o allí, ¿vale? Pero que la esencia, el núcleo, los componentes, etcétera, sean los mismos para todos. Es lo que ha conseguido Apple. Apple ha conseguido que todas las librerías que dan soporte a la imagen, al vídeo, al sonido, al trabajo de red, a la seguridad, a la criptografía, todas las librerías sean las mismas, con las mismas instrucciones y respondiendo de la misma forma, tanto en iOS como macOS, como watchOS, como iPadOS, como tvOS, ¿vale? Y los futuros sistemas que puedan llegar. Pero yo no puedo tener una experiencia de escritorio con puntero y ratón en un iPad, porque el iPad es táctil. No puedo tener una experiencia táctil en un ordenador de escritorio. Pregúntanselo a Microsoft si esto es así o no, ¿vale? Entonces, cada sistema operativo tiene su propia UX, su propia User Experience, su propia experiencia de usuario. Y esto no lo va a perder jamás. De forma que, dentro de 10-15 años, iremos con una sola CPU en nuestro móvil, o en nuestro reloj, o en donde sea, y esa CPU se conectará de forma inalámbrica a una pantalla grande tonta y tendremos experiencia de ratón y teclado. Se conectará a una pantalla más pequeña y tendremos experiencia de tablet. Se conectará a una pantalla más pequeñita, un cristal más pequeño, y tendremos experiencia de iPhone, ¿vale? Como sucede en la serie de Spans, por ejemplo. Y de hecho yo creo que lo empezamos a ver cuando, por ejemplo, estás escuchando un podcast, tu podcast, por ejemplo, en el iPhone, lo acercas al HomePod y se traslada, o coges un vídeo y lo sueltas en Apple TV. O que el sitio por donde vas en la serie o en el podcast, cuando cambias del iPod al iPhone, pues del iPad al iPhone o del iPhone al Mac, pues recuerda por dónde ibas con el uso de la nube, ¿vale? Es ese tipo de cosas que son de integración. O lo que sucede ahora con los AirPods, a partir de los AirPods de la segunda generación y los AirPods Pro, ¿vale? En los AirPods de primera, estos pobreticos míos, no, esto no lo van a hacer. Pues necesitan el chip H1, ¿vale? No el W1, que es el que tienen los de primera generación. Entonces, los AirPods lo que van a hacer es que si yo estoy con el iPhone y estoy en una llamada y de pronto cuelgo la llamada y cojo el iPad y le doy al play, como tengo los cascos puestos, el iPad va a decir, ¿están los AirPods libres? Sí, ¡pum! Y los engancha. Y no tengo yo que cambiar la fuente, ¿vale? Entonces, pues, ese tipo de experiencias integradas es un poco lo que poco a poco veremos cada vez más en el futuro. Entonces, macOS no va a perder su idiosincrasia ni va a perder su funcionamiento. Es más, la nueva versión tiene unos motores, incorpora motores de virtualización para hacer virguerías e incluso hacer como hace Microsoft, que es poner Linux dentro del Mac. También, por ejemplo, tienen soporte a un montón de librerías que funcionan por línea de comandos. Las aplicaciones no van a ser solo por el Mac App Store. Las aplicaciones van a ser de donde yo me las quiera bajar, ¿vale? Entonces, y si no son seguras, pues yo le doy una tecla y las ejecuto y es mi responsabilidad, ¿de acuerdo? O sea, el Mac no va a dejar de ser el Mac, no se va a iosificar, pero sí va a haber una experiencia más integrada en los sistemas, que es lo que se persigue, que si yo estoy acostumbrado a usar el iPad, pues me voy al Mac y sé cómo se usa, me voy al iPhone y sé cómo se usa, y sé dónde está cada uno de los componentes, porque las herramientas que me permiten trabajar, pues son, pues eso, similares, homogéneas. hermanas. Exacto. Esa es un poco la idea. Julio, en esa nueva transición de los próximos 10 años, Apple nos presenta sus nuevos procesadores propios, los Apple Silicon. Y además, no solo te da el procesador, sino prácticamente creo un calco de la transición pasada. Nos presenta Rosetta 2, nos presenta virtualizaciones de las aplicaciones antiguas y parece que te oí ayer, además en la instalación ya directamente. Sí. Sí, ¿Qué te parece toda esta transición a los Apple Silicon? A ver, a mí me parece que Apple... o sea... ¿Está madura? ¿No está madura? Como... A ver, yo creo que el trabajo que ha hecho aquí Apple es digno de
no sé, si hubiera un Oscar de la tecnología se lo daría. Alguno dirá, ¡hala, qué fanboy eres! Bueno, pues que piensen lo que quieran. Yo lo entiendo a nivel técnico y creo que lo que han hecho es una cosa increíble, ¿vale? Para que la gente se haga una idea. Tenemos varias opciones para adaptar o no las aplicaciones a los nuevos Apple Silicon, ¿vale? Los Apple Silicon tienen una arquitectura ARM que es diferente a la arquitectura de los chips Intel, que es x86-64, y entonces, pues, las instrucciones que manejan son totalmente diferentes, ¿vale? La instrucción de, por poner un ejemplo tonto inventado, pero que sirva como ejemplo, la instrucción de suma en Intel es la ABB043 y tiene dos parámetros de tipo nivel entero, y en ARM pues es la BBACC y recibe 3 parámetros porque tiene un valor de comprobación de la suma, ¿vale? Insisto, me lo estoy inventando, ¿no? Sí, sí. Pero para que veamos que la misma operación en cada una de las arquitecturas tiene instrucciones completamente diferentes y que además requieren datos completamente diferentes para funcionar, ¿vale? Y a lo mejor en la de Intel hay instrucciones que no las hay en la ARM, o las de ARM funcionan de otra forma diferente a las de Intel, o para hacer algo en ARM, que es lo más habitual, necesito 3 pasos, ¿vale? Porque a lo mejor resulta que, por poner otro ejemplo, que es lo más normal, ARM tiene un conjunto reducido de instrucciones a bajo nivel. Entonces, insisto, esto es un ejemplo para que lo entendamos, ¿vale? Si yo en ARM no tengo la instrucción de multiplicar, para poder multiplicar 3 por 4, tengo que sumar 3 veces el 4. Por lo tanto, tengo que hacer 3 operaciones. Pero resulta que el chip de Intel sí tiene la operación de multiplicar. Así que yo le paso los valores y él me da el resultado en una sola operación, ¿vale? Eso es otra diferencia muy importante entre los Apple Silicon y los chips de Intel, ¿vale? Entonces, ¿esto qué significa? Significa que yo tengo que traducir las aplicaciones de unos chips a los otros. Entonces, si yo tengo una aplicación que es mía, que la he hecho con Xcode, con la herramienta de desarrollo, y resulta que uso librerías que no están adaptadas a los chips de Apple, a la arquitectura ARM, Xcode, en el proceso de compilación, va a traducir las instrucciones de bajo nivel que genera esa librería para Intel y va a crear la equivalencia absoluta y completa de ARM para que se ejecute como si realmente esa librería hubiera sido creada para ARM. Por lo tanto, no hay reducción de rendimiento, ya que es una traducción mientras yo compilo. Ese es el caso en el que yo tengo una aplicación que está en Xcode. Ahora, yo tengo una aplicación que está en el Mac App Store, pero el desarrollador no ha adaptado todavía ni ha subido al Mac App Store una versión para Apple Silicon. En ese caso, los macOS Big Sur para Apple Silicon se va a descargar la aplicación. Una aplicación que, insisto, no está adaptada a los chips de Apple. En la instalación va a traducir el binario de Intel a Apple. De forma que lo que yo voy a obtener una vez esté instalado es la traducción de la aplicación. Lo va a hacer Rosetta, que es una tabla de traducción. ¿Vale? En la Biblia era eso, ¿no? Era la tabla de traducción entre diferentes idiomas. Pues ese Rosetta va a hacer esa traducción cuando yo instale. Por lo tanto, cuando yo ejecute esa aplicación que viene del Mac App Store y que el desarrollador no ha adaptado, porque a lo mejor no ha querido, porque no ha podido, porque no ha dado tiempo, porque no se ha enterado, porque yo qué sé, ¿vale? Pues se hace esa traducción y cuando yo ejecute esa aplicación en mi Mac con Apple Silicon se va a ejecutar de forma nativa, como si el desarrollador ya hubiera hecho el trabajo. ¿Vale? ¡Ostras! Y ahora el tercer caso, que es el de la virtualización. Cuando yo me descargo una aplicación de una fuente que no sea el Mac App Store, de una aplicación que solo funciona en Intel. ¿Qué hace Apple en ese momento? Lo que hace es poner un motor de hipervisión. Un motor que controla procesos de virtualización. De forma que lo que hace es crear una traducción en tiempo real, en tiempo de ejecución, para que mientras la app se ejecuta,
el sistema va traduciendo las instrucciones de una arquitectura a la otra de forma que en los Apple Silicon se ejecuta con lo que necesita, ¿vale? Esto es más lento, ¿vale? Este último caso sí vamos a notar una bajada de rendimiento, porque una traducción en tiempo real virtualizada obviamente no va a dar el mismo rendimiento que un desarrollo nativo. Pero tenemos las tres patas, ¿vale? Y a eso le sumamos los acuerdos que tiene Apple en el que Adobe, Microsoft, Autodesk y muchas grandes compañías, Serif, etcétera, ya están trabajando en la versión Apple Silicon nativa de sus aplicaciones. Apple nos enseñó en la ponencia de Platforms cómo corría Cinema 4D de macOS, de Autodesk, en un ordenador con Apple Silicon con una 12Z, con una calavera en 3D, moviéndose y cambiando la iluminación y tal y cual, e iba perfecto, absolutamente perfecto, ¿de acuerdo? Porque Autodesk ya está portando sus aplicaciones para que funcionen en Apple Silicon, ¿vale? De hecho, una aplicación cualquiera que nosotros hayamos hecho en Xcode, basta decirle que genere la nueva arquitectura y no hay que tocar ni una sola línea de código, ¿de acuerdo? Para las aplicaciones nativas. Y luego, cualquier otra aplicación que utilice otras librerías, resulta que Apple también ha llegado a acuerdos con esas organizaciones de aplicaciones de código abierto, ¿vale? Ha llegado a un acuerdo con Electron, por ejemplo. Electron es la base de los clientes de Slack, de Spotify, de Skype, todos estos funcionan con Electron. Electron es un contenedor de aplicación con la librería Chromium de navegador, en la que usa Google Chrome, con una versión de servidor web Node.js y con una pequeña base de datos. Entonces, está todo integrado dentro de un mismo paquete y permite crear aplicaciones de escritorio multiplataforma que se ejecutan en cualquier sistema. Pues Electron ya está trabajando, dicho por Apple, porque han llegado a acuerdos con ellos, porque Electron al final también depende de Microsoft, ya que depende de GitHub y GitHub es de Microsoft, para que se adapte, ¿de acuerdo? Entonces, Electron, Qt, Python, no sé, un montón de librerías abiertas, todo el Homebrew, que es la instalación de componentes para línea de comando, para librerías de terceros, para desarrollo, etcétera, etcétera. Todo eso, MacPorts, todo ya han llegado a acuerdos con Apple para que tengan versiones nativas de Apple Silicon, de sus desarrollos, de sus librerías, etcétera. Por lo tanto, es que en 0, vamos a tener todo el desarrollo corriendo de forma nativa en Apple Silicon, aprovechando el potencial que tienen estos nuevos chips. O sea, aquí, ya te digo, o sea, el trabajo que ha hecho Apple me parece que está por encima de lo excepcional, ¿vale? Que me llamen fanboy si quieren, pero bueno, es lo que yo considero. Precisamente muchos de estos estoy viendo que critican que lo de ayer no se lo creen, porque, por ejemplo, aquello que hizo de probar en Final Cut, que ya se supone que es 100% compatible, etcétera, sí, de llevar las transiciones y que no haya renderizado, o que sea prácticamente renderizado en tiempo real, como ocurre en el iPad Pro, no se lo terminan de creer. ¿Cómo es esto posible, Julio, para un poco entenderlo? A ver, yo te soy sincero. Yo también tengo que verlo para creerlo, ¿vale? Así de simple. Sí, ahora, técnicamente, no podemos olvidar que el A12Z tiene un acelerador de edición de vídeo. Tiene un chip que se encarga de trabajar directamente con un stream 4K. Por lo tanto, la carga de la codificación y decodificación de ese formato no la tiene que hacer la CPU, la hace un chip dedicado, que es el mismo chip que permite, y tú lo has probado, sí, que en el LumaFusion, en el iPad, la edición en 4K sea así. O sea, y el iPad no tiene un ventilador que disipe ese tal. Y funciona perfecto. Pues claro, si a eso le sumas que la gráfica tiene una buena potencia, que tiene unos aceleradores de proceso de cálculo computacional, que tiene un motor neuronal que permite acelerar más aún las operaciones gráficas, y que es Final Cut Pro 10 y por lo tanto Apple habrá sacado partido de todos esos componentes al máximo de su rendimiento, pues claro,
las cosas Optimización como son. total. Claro, o sea, a ver, yo tengo que verlo para creerlo, pero con los ingredientes en la mano me lo puedo creer. Ahora, lo que yo quiero ver es cómo rinde realmente a nivel profesional un Mac con Apple Silicon. Cómo compila las aplicaciones a nivel de velocidad, cómo trabaja Xcode en el día a día, cómo funciona Photoshop, que también se está portando de forma nativa a Apple Silicon, cómo funciona software que necesite mucha capacidad de procesamiento y cómo puede aprovechar esa arquitectura. Si Apple ha conseguido que eso funcione y que todos los componentes alrededor del chip, porque el A12Z no es un procesador de Apple, no, es un SoC, un SoC, System on Chip, es un sistema integrado de un montón de componentes dentro de un mismo chip. Motor neuronal, acelerador de gráficos, acelerador de edición de vídeo, gestor de sonido, aceleradores de cálculo computacional, es decir, tiene un montón de componentes a su alrededor que lo ayudan a que la CPU esté liberada. Por lo tanto, cuando lleguen los primeros Apple Silicon y les pasen el Geekbench famoso, eso no sirve para nada, porque el Geekbench solo mide la fuerza bruta de la CPU, pero es que eso no es la potencia que tiene el procesador, ¿vale? La potencia que tiene el procesador es todos los componentes que tiene alrededor de ayuda, ¿de acuerdo? Ese es el key de la cuestión. Justamente con todo esto que estamos comentando, yo creo que una duda que les tiene que salir ahora a todo el mundo, a mí mismo y seguramente por lo que me estás diciendo a ti también, es ¿qué ocurre si yo ahora quisiera comprarme un Mac? Que están muchos de ellos, por ejemplo el iMac ahí, que parece que a lo mejor se renuevan, y que esté pensando en ¿lo renuevo? ¿No lo renuevo? Lo renuevo con un Intel, después se me queda desfasado, me arriesgo con el ARM, que yo creo que a lo mejor estos procesadores de Apple, los Apple Silicon, en estas primeras versiones, en portátiles, ofimática y demás, irán genial. Yo creo que en eso puedo estar bastante seguro. Pero que a lo mejor aplicaciones tipo Adobe, Final Cut, etcétera, le falta verlo. ¿Cómo ves tú esto, Julio? A esas personas tanto que se inician como profesionales que necesitan una exigencia del sistema. A ver, lo que tiene que hacer la gente, ¿vale? Yo sé que esto mucha gente a lo mejor no lo entiende, ¿vale? Lo que yo voy a decir ahora. Pero tenemos que empezar a olvidarnos de medir todo. Es decir, de medir de forma empírica, de medir con números, ¿vale? Pues esta CPU tiene 5600 y en multinúcleo y 1400 en núcleo normal. Y el Antutu dice que tutututu y el no sé qué Cinebench clásico White 4D dice que son 740 frames por segundo. Bien, todo eso tenemos que empezar a olvidarlo, ¿vale? Y tenemos que empezar a pensar en el concepto de el suficiente para lo que yo necesito. ¿Vale? Entonces, en este concepto, Tim Cook ya dijo, de una manera muy clara en la keynote, que esta transición va a durar 2 años y que ahora mismo hay nuevos Macs con procesadores Intel en el pipeline de lanzamientos, ¿vale? Por lo tanto, en las próximas semanas, meses, vamos a ver llegar nuevos iMac y vamos a ver llegar nuevos ordenadores con procesadores Intel, ¿vale? De hecho, apuesto que la gama de ordenadores más potentes, el nuevo MacBook de 16, que saldría a finales de año, no, al mediados del siguiente, ¿vale? De 2021, con pantalla mini LED, etcétera, pues sería todavía con Intel, ¿vale? O sea que todavía queda mucho tiempo para que Apple saque esos ordenadores con Intel. ¿Qué pasa con ARM? ¿Me espero o no me espero? Es que esto es como todo, es decir, depende de lo que yo necesite. Si yo necesito a día de hoy un iMac, no me lo puedo comprar porque el iMac sigue todavía con la arquitectura hardware anterior, con los discos duros mecánicos. Pero no porque tenga un Intel o no, ¿vale? Cuando Apple saque un iMac con procesador Apple Silicon, lo sacará con la garantía de que ese ordenador va a ir como mínimo
Igual. un 10-15% mejor, porque igual no te va a decir, cómprate el nuevo iMac que va igual que el anterior, porque entonces la gente diría, pues... Marketing ahí pasa tijera. Claro, efectivamente. Siempre te van a decir que es el best iMac hasta la fecha, ¿vale? El best iMac Jet. Entonces, Apple no te va a sacar un nuevo iMac que sustituya a su equivalente en Intel si esa máquina no es al menos un 10, 15, 20% más rápida en uso real del sistema. En que yo... De hecho, fíjate, es que es muy curioso. ¿Cómo compara Apple la velocidad de sus máquinas en los últimos años con la velocidad que tienen en procesos concretos en apps concretas? Sí. Esta aplicación es 5 veces más rápida compilando con Xcode. Es 4,8 veces más rápida en Photoshop. Es 3,2 veces más rápida en Cinema 4D con un bicho con no sé cuántos polígonos, ¿vale? Renderizados, etcétera. Sí. Claro, esa es la forma. Es no sé cuánto por ciento más rápido usando en Logic un proyecto de 128 pistas digitales de audio en 24 bits, ¿vale? O sea, esa es la forma en la que Apple mide el rendimiento de los ordenadores. No le mide el músculo, le mide cuánto tarda en hacer una misma tarea concreta en diferentes apps. Entonces, si Apple saca un ordenador con Apple Silicon es porque va mejor que su equivalente en Intel al que está sustituyendo, en las tareas concretas, en las apps concretas, ¿vale? Así que, ¿me espero a los Mac de ARM? Pues esto es como todo. Es decir, tenemos que pensar que si yo me voy a esperar al nuevo ordenador Mac de Intel de 10ª generación o me quiero esperar a los Intel de 11ª que ya van a tener construcción de 7 nanómetros. Pues depende de mi necesidad. Si yo necesito ya renovar el equipo, pues renuévalo. Si no lo necesito y puedo esperar un poco más, pues espérate y cuando llegue el Apple Silicon, cuando Apple lo saque, va a ser mejor que el equivalente que sustituya de Intel y por lo tanto, pues oye, si me puedo esperar, pues me espero un poco y me compro uno mejor. Pero no porque sea Apple Silicon, porque va a dar igual, porque en el uso real van a ser iguales. El tema es que por eso Apple lo llama Apple Silicon, no lo llama hemos pasado a arquitectura ARM, porque la gente va a decir como ARG, ¿cómo? Entonces, ese es el key de la cuestión. La transición es algo totalmente transparente para el 98% de los usuarios del mundo que no van a saber que Intel pasa y que ahora entra Apple y que hace... Es que ni lo saben, ni le importan, ni les da igual, ¿de acuerdo? Lo que quieren es un ordenador de Apple que lo enciendan, funcione y que el nuevo vaya mejor que el antiguo. Así de simple, ¿vale? Entonces, ese es el cambio de chip que tenemos que tener. No tenemos que pensar, ay, claro, es que Apple va a sacar el nuevo y tal, y es que ¿cómo me voy a comprar uno antiguo? No, es que no tiene, es que estamos hablando de cosas diferentes, ¿vale? Simplemente es, necesito un Mac, lo necesito ahora, cómpratelo. Menos un iMac. Ahora no es el mejor momento para comprar un iMac, pero el resto sí. ¿Necesitas un ordenador, un cojo pepino Guachiflux MacBook Pro de 16 pulgadas? Tírale. A por ello. Porque, de hecho, la diferencia de los Intel de 9ª generación y de 10ª, en el nivel en el que está el MacBook de 16 es mínima. ¿Vale? Es un rendimiento de un 5, un 10%, que eso prácticamente es... ¿Qué son? ¿Un segundo? ¿2 segundos? Es hacer un... Ya ha pasado, ya salió la diferencia, ¿no? Entonces, no merece la pena, ¿vale? Y el problema es que un MacBook de 16 con Intel de 10ª, como Intel ha subido el precio un 20% con respecto a la generación anterior del 9 a la 10, pues sería bastante más caro, obviamente, ¿vale? Por lo tanto, Apple lo mantiene ahí. ¿Que no necesito un cojo ordenador del tal? Pues ahí tienes los MacBook de 13. Muy buenos. Algunos dirán, no, es que tiene un Intel de 8ª generación. Que te olvides de las generaciones. ¿Va bien o no va bien? Claro, rendimiento, funcionalidad, que vaya bien, que dé el resultado que tiene que tener. Que no quieres comprarte el de 8ª generación, pues no te lo compres. Yo aquí tengo uno de 8ª generación. Este pequeñito es de Intel de 8ª generación y va como un tiro. Que hay gente que le resulta que es que, claro, no voy a pagar por un Intel de 8ª generación año y medio después un precio que ya no lo vale. Bueno, pues vale, de acuerdo. Pues es tu dinero.
no lo hagas. Mira a ver el de décima o espérate a que Apple renueve estos a procesadores más potentes. Pues ya está, el mercado es así. O vete a PC, si quieres, o móntate un Hackintosh. Es decir, aquí hay mercado para todo el mundo, ¿de acuerdo? Entonces, en fin, esto es la ley de la oferta y la demanda. Si lo que te ofrece Apple no te convence, pues no se lo compres. Nadie te obliga a comprarle a Apple. Bueno, en cierta forma yo sí, porque cuando veo todo lo que presenta Apple, lo quiero. No sé cómo, pero lo quiero. Todo, es como, y eso, sácalo del carrito de la compra. Exacto. Entonces, pero bueno, eso ya son pequeñas taras que tiene uno cerebrales que, en fin, ya tiene que vivir con ellas. Y bueno, pues aparte de eso, entonces, si necesitáis un nuevo Mac, iros a por él. Si podéis esperar a fin de año, pues esperaros y a ver lo que Apple presenta. La gran duda aquí ahora es qué gama es la que va a empezar. Si va a empezar por los ordenadores de consumo, si va a empezar por ordenadores más potentes. Hay rumores que hablan de un nuevo MacBook Air, de un nuevo MacBook de 12, de un Mac Mini como el que van a dar de kit de transición, pero con gama más de consumo, que sea más barato, porque los ordenadores con Apple Silicon van a ser más baratos, eso podemos tenerlo totalmente asegurado. Y luego, pues, también hablan de un iMac, pero solamente un iMac pequeño de 24 pulgadas, ¿vale? Y que los iMac más grandes sigan con Intel, una renovación de diseño que tiene Apple pendiente, en fin. Ya es cuestión de elegir qué es lo que más me conviene, pero olvidarnos, ¿vale? Es un poco lo que hace Apple. Apple no te cuenta que sus iPhones tienen 4 GB de RAM, o 6, o que corren tal o corren cual. No va bien. Claro, va bien, punto. Si es que hace lo que tiene que hacer. Pues Julio, yo te doy muchísimas gracias por haber estado aquí. Yo creo que ha quedado una buena charla. Y vamos, quien no ha querido entenderlo, porque no ha querido. Pero quien quiera entender más, en la descripción, sabe que tiene a Julio en el podcast, a Julio en Apple Coding, a Julio en Apple Esfera y lo tiene. Julio está en todos lados. Sí, soy ubicuo. Eso lo que quiere decir es que eres muy bueno. Muchas gracias. No, simplemente yo lo que intento es un poco, pues, como tú has dicho, ¿no? Explicar lo complejo de una manera que sea más fácil de entender y, sobre todo, que valoremos lo que hay detrás, ¿vale? Porque si a nosotros al final vemos lo que Apple presenta, que si los widgets, que si el nuevo Siri, que si tal, que si cual, pues dicen, pues sí, muy bonito. Bueno, este año Apple pues se lo ha tomado más tranquilito, ¿no? Ha dicho, bueno, venga, vamos a ir despacito, como dice Luis Fonsi, y ya está, y tiramos para adelante, ¿no? Pero claro, cuando eres capaz de entender y valorar todo lo que hay detrás de lo que Apple está haciendo, ¿vale? Y todo lo que hay, por ejemplo, con SwiftUI, que ha creado todo un nuevo universo alrededor de SwiftUI completamente diferente a la hora de crear aplicaciones, que ha reinventado completamente el ciclo de vida de las apps, ¿vale? Y eso va a facilitar a los desarrolladores infinito el crear nuevas aplicaciones mucho más innovadoras, mucho más usables, mucho más vistosas, mucho más visuales, con una interacción mucho más moderna, ¿vale? Y mucho más eficiente, pues, en fin, cuando entiendes todo eso, pues la verdad que cambia todo. Lo ves, claro, cambia el chip, lo ves de otra manera y dices, hostia, los de Apple, cómo se nota que siguen ahí por un motivo, porque es que son los mejores. Para mí, que luego cualquiera tendrá su opinión, etcétera. Y hay otras empresas que también lo hacen muy bien. Microsoft lleva un montón de años haciéndolo excelentemente bien, ¿vale? Satya Nadella le ha sentado perfecto a Microsoft. Pero bueno, a cada uno hay que darle el mérito que le corresponde. Y yo, Apple, pues chapó, porque de verdad ayer me dejó, como dice mi hijo, todo loco, todo rayado. Y si queréis aprender a hacer aplicaciones y aprender todo esto, os lo digo, esta semana Julio tiene descuentos en sus cursos, tiene cursos tanto virtuales de que podéis preguntarles, etcétera, y cursos en Udemy que podéis hacerlo poco a poco, que muchos de vosotros a lo mejor no tenéis tiempo. Julio, muchas gracias por pasarte, espero que te hayas sentido a gusto, nos ha quedado como siempre una charla larga, pero es lo que hay. Sí, es que es lo que pasa. Yo me tiendo a enrollarme en exceso. Yo soy el que hace resúmenes de algo que dura más el resumen que el algo. Es lo que tiene. Julio, muchas gracias y ya te invitaremos otra vez como siempre. Para mí es un placer. Genial, cuando quieras. Un abrazo. Venga, hasta la próxima. Hasta la próxima. Y good Apple Coding. Evangelizar.